Dicen que la guerra finalmente escaló, dicen que esto se trata de una invasión. Lo que está ocurriendo en Kursk ahora mismo ha despertado el interés del mundo, por supuesto, con diferentes interpretaciones. Desde Ucrania hablan de un objetivo logrado. Dicen que lograron invadir territorio ruso y desde Rusia han tratado de minimizar estas declaraciones. Ellos hablan más de un intento de incursión o una incursión fallida. Señores, en la guerra, hechos como este ocurren y mucho. La propaganda, si se quiere. La interpretación, la percepción de los hechos, el cómo se cuenta una u otra narrativa, dependiendo, por supuesto, de hechos verídicos. Pero lo cierto es que lo ocurrido en Kursk, nada menos, ha marcado un nuevo momento para el conflicto en Europa del Este, pero por supuesto no olvidemos quienes están en el bando de Ucrania. Vamos a desarrollar este tema que es tan interesante que el público de hecho nos ha escrito, nos ha mandado bastantes correos pidiéndonos profundizar en estos acontecimientos. Y hoy tenemos un invitado de lujo, por supuesto, alguien con quien hemos dialogado en diversas oportunidades sobre este tema que, insisto, podría marcar una nueva etapa en el conflicto. Estamos hablando de Eduardo Luque, un analista político de talla mundial, con quien hablaremos de este asunto. Eduardo, te doy la bienvenida a Prensa Alternativa para hablar de que quizás nos encontramos ante una escalada. ¿Cómo aprecias tú estos momentos, Eduardo, lo que se está viviendo ahora mismo en Rusia y en Ucrania, por supuesto? Pues bueno, primero de todo, buenas noches a todos los televidentes y como siempre estoy encantado aquí de estar en el programa, intentando hablar, reflexionar, porque la confusión, como todo en la guerra, es siempre el leitmotiv, siempre la guerra está llena de niebla y es muy difícil entrever, levantar un poco el manto y ver qué hay detrás, y más cuando el conflicto todavía se está desarrollando. Sobre esto pensemos, por ejemplo, que no tendremos una visión clara de lo que está pasando hasta que ya pasen muchos meses, incluso años. Me viene a la memoria, una vez le preguntaron al presidente chino Deng Xiaoping que qué opinaba él sobre la Revolución Francesa. Y el presidente chino, primer ministro en este caso, dijo: es un hecho reciente, sobre el que todavía no tengo un conocimiento profundo. Estamos hablando de que le preguntaban sobre un suceso histórico que había pasado 300 años antes, ¿no? En 1789. Pues esto es un poco igual, ¿no? Lo que tenemos ahora es una enorme confusión, pero podemos apuntar ya algunas ideas y algunos principios. Y me ha venido a la memoria, estos días, la historia de la guerra. Primero por el sitio, Kursk. Kursk fue el escenario de la batalla decisiva en la Segunda Guerra Mundial, que no fue la batalla de Stalingrado ni siquiera la batalla de Moscú. Fue Kursk donde en la batalla en el año finales del 43-44 se libró la mayor batalla de carros de combate de la historia de la humanidad hasta este momento. Y en un espacio de terreno muy limitado se enfrentaron ejércitos enormemente grandes, ¿no? Decenas y decenas de miles de soldados, de carros de combate, de artillería, miles de aviones, enfrentándose a una batalla que fue decisiva. Alemania pierde en esa batalla unos enormes recursos que ya no puede reponer de ninguna forma, y a partir de ahí Rusia, la Unión Soviética, el Ejército Rojo avanza imparable hacia Berlín. Y entonces ocurre otra cosa que tiene relación con lo que estamos viendo ahora, no solamente por el lugar. Los alemanes, en el año 44, ya exhausto el país, realizan un último esfuerzo de guerra. No en Kursk, en el escenario ruso, en el escenario soviético. En ese momento Rusia ya ha entrado en Alemania, sino en hacer una ofensiva en las Ardenas. Una ofensiva donde reúnen todo lo que tienen,
todo lo que les queda, unos miles de hombres mayores, poco entrenados, menos capacitados, unos miles de niños de las juventudes hitlerianas, algunos no tienen 16 años, los pocos carros de combate que les quedan, la poca gasolina que les queda, y deciden atacar a Norteamérica, bueno, a los ejércitos aliados, con la idea de tomar el puerto de Ámsterdam. Este era el objetivo, llegar al puerto de Ámsterdam y obligar a negociar a los ejércitos aliados, porque el puerto de Ámsterdam nutría de recursos a los ejércitos norteamericano, inglés y francés que estaban en territorio francés. Si tomabas este puerto, podías cortar los suministros a los ejércitos aliados y podías negociar con los líderes políticos europeos para dejar Alemania que se enfrentara sola con Rusia. Este era el objetivo. Y ahora volvemos a repetir el escenario. Pero en lugar de estar en la frontera entre Bélgica y Francia, nos vamos al escenario en Kursk. ¿Qué han pretendido los ucranianos? Fundamentalmente un golpe de efecto. Esto se llama, una cosa que hemos comentado aquí alguna vez y que les sonará a los espectadores, la guerra híbrida. Una guerra donde lo que manda, sobre todo, a veces, es la publicidad. Y no importa sacrificar centenares o miles de hombres por tal de hacerse una foto. Esa foto después la llevarás a las cancillerías europeas y pondrás la mano. Y dirás, mirad cómo estamos ganando la guerra y, por lo tanto, darnos ayuda económica. Y una gran parte de esa ayuda, ya lo sabemos, se va para los bolsillos de los dirigentes políticos ucranianos. Esto es lo que han hecho. Han reunido lo que les quedaba, las reservas operativas que les quedaban, y han buscado un punto débil en la defensa rusa, que evidentemente lo han encontrado. Aquí la ayuda de Estados Unidos y de los satélites es fundamental, y han conseguido una ruptura en el frente. Pequeña, pero ruptura que les permite sacar a la luz nuevamente que son capaces de invadir territorio ancestral de Rusia. Y este es el objetivo. El objetivo es una fotografía, un punto de atención mediático. De hecho, sabemos que detrás de la línea de ataque, a pocos kilómetros, estaban los reporteros de la CNN y de otras cadenas occidentales esperando el momento oportuno para entrar en territorio ruso y grabar el avance de las tropas ucranianas en propio territorio ancestral de Rusia. Este es el objetivo global, el estratégico. Hacerse una foto. Simplifico mucho, hacerse una foto. Decir que todavía somos fuertes, que todavía podemos doblegar a Rusia. ¿Y cuáles son los objetivos tácticos? Son dos, a mi entender. Que hubieran sido, ahora ya sabemos que son prácticamente inalcanzables. Uno es tomar el punto de unión de los gasoductos que pasan todavía por la zona de Kursk en dirección a Polonia y en dirección a Europa. Si toman ese punto en el gasoducto, pueden cortar el suministro de gas a Europa. Y Estados Unidos, además de haber destruido el Gulf Stream en el Báltico, que lo hizo hace 2 años, ahora el único hilillo de gas que le llega a Europa desde Rusia podrían cortar. Primer objetivo, táctico. Segundo objetivo táctico, aún más importante, la central atómica de Kursk. Está a 60 kilómetros. Y tal como está la situación, parece inviable e imposible que tome la central nuclear. ¿Con qué finalidad? No solamente de poder provocar una catástrofe nuclear, evidentemente, sino sobre todo negociar en pie con una baza importante los acuerdos de paz. Estos son, a mi entender, los objetivos de este avance, que es cierto que han conseguido tomar algunas aldeas. La gran ciudad no se ha podido, ni se han acercado todavía. Y además están, fíjense, por la noticia que tenemos, lo interesantes que son, que han copiado el modelo de la batalla de las Ardenas de los alemanes. Los alemanes en el 44 lanzaron a la batalla oficiales alemanes vestidos
de policía militar norteamericana, que además sabían hablar perfectamente inglés. Entonces, esos crearon una enorme confusión en las tropas norteamericanas porque no sabían a qué atenerse, ¿no? Segundo, estas tropas, esto hoy no se puede hacer con los sistemas satelitales, se dedicaron a cambiar los letreros de los cruces de las carreteras para provocar el caos entre las tropas que no sabían a dónde iban. Porque el cartel te decía norte cuando en realidad era el sur, o el este o el oeste, ¿no? Para provocar confusión. Y metieron grupos de sabotaje detrás de las líneas norteamericanas para provocar el caos. Ahora, ¿qué se ha hecho? Los grupos de sabotaje han entrado, ahora los están cazando por los bosques y evidentemente se han presentado delante de las tropas que eran muy bisoñas, los reclutas que no tienen ninguna experiencia en combate ni nada parecido, se les han presentado como si fueran oficiales rusos de la policía militar. Y esto ha provocado que muchos se rindieran, incluso se sabe ya que muchos han sido ejecutados sobre el terreno. Entonces, para provocar otra variante muy interesante también por parte de los estrategas norteamericanos, que son los que han diseñado, este plan. Ucrania es incapaz de hacerlo ya en este momento. ¿Qué han diseñado además? Provocar el terror en la población civil para que se eche a las carreteras y huyendo de los supuestos combates y bloquee las reservas que vienen en camiones y los vehículos de transporte, las reservas que envía Rusia. Provocar el caos circulatorio y retardar la llegada de las reservas, ¿no? Eso es el plan tal como lo tenemos ahora. Tiene un gran defecto esta maniobra. Has de tener una masa de maniobra en retaguardia muy importante para poder explotar la ruptura. Si tú rompes el frente, pero no echas más hombres para ampliar y consolidar esa ruptura, al final la potencia de fuego de Rusia se impondrá. Se impondrá y acabarán, los que han entrado tendrán un destino aciago, realmente. No sé si me he explicado un poco por lo que sabemos, por lo que sabemos con las ideas. No, y es muy interesante, Eduardo, lo que mencionas. Déjame decirte que esta guerra híbrida de la que se habla cobra mucho peso cuando, por ejemplo, te escuchas o ves comunicados del Ministerio de Defensa ruso que ya apenas celebraban en Occidente esta incursión, pues no, desde Rusia dijeron 1000 o aproximadamente 1000 efectivos ucranianos han perdido esta batalla. 1000 efectivos aproximadamente cayeron en este intento de incursión. El intento de incursión que, por supuesto, en otros frentes ha sido celebrado, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que el señor Emmanuel Macron, en un afán de mostrar superioridad y grandeza, ha felicitado a Volodymyr Zelensky. Lo ha felicitado, ha dicho que su incursión en territorio ruso ha sido glorioso, ha elogiado a Zelensky, lo ha elogiado. La pregunta es, ¿qué va a responder Rusia? O sea, tú mencionas que este intento de sabotaje, o mejor dicho, este intento de invasión, buscaba una respuesta quizás bastante psicológica, un golpe psicológico, mejor dicho, contra la población y por supuesto también incentivaba una respuesta poderosísima de parte de Rusia. Al no haber tal peligro aparentemente y al haberse manejado esta situación, podemos decir que esto es un fracaso, un nuevo fracaso de Volodymyr Zelensky que incluso podría ya de una vez por todas generar un colapso en el bloque militar ucraniano y que finalmente digan, con este señor no vamos a ningún lado, es momento de levantarnos contra él. ¿Qué mirada tiene sobre esto? Bueno, básicamente, lo que ha dicho el señor Macron era lo esperado y lo esperable. Tenemos que pensar que para provocar el colapso en las carreteras de la zona de Kursk,
lo que se ha hecho es enviar mensajes a los teléfonos móviles de los residentes, invitándoles, no, ordenándoles que se retiraran y que se fueran de la zona porque la ciudad estaba a punto de caer en manos de las tropas ucranianas. La gente se ha creído esta historia en una parte y ha huido por las carreteras, colapsando efectivamente algunas vías y retrasando la llegada de refuerzos. Es decir, para hacer esto requiere un nivel tecnológico que Ucrania no tiene. Evidentemente aquí los grandes proveedores de Internet y de las redes sociales norteamericanos tienen muchísimo que decir. Son los que han provocado precisamente este ataque. Es un ejemplo claro también de lo que es la guerra híbrida. Una guerra en la que no solo se libra el combate físico en el frente, en la zona donde corresponda, sino que se libra también en la cabeza de la gente, ¿no? Y ese tipo de movimiento implica, en este caso, por ejemplo, que se colapsen las carreteras y los refuerzos tarden, en lugar de tardar 4 horas, tarden 8. Y esto es importante en la valoración de la batalla. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar ya es lo que está pasando. Porque el ejército ruso está reaccionando y ya ha armado a la milicia popular. Esto es otra cosa importante. Porque si hay algo que tiene claro todo ruso, porque todos tienen memoria histórica, y la memoria histórica está viva, son los abuelos. Estos saben que ahora lo que se ha invadido no es Donbass o Lugansk, que no es la madre patria, sentido como madre patria, ¿no? Sino es la madre patria la que ha sido invadida. Y esto está provocando, por ejemplo, ya lo estamos viendo, una afluencia enorme de recursos, de ayuda solidaria de otras regiones de Rusia y el alistamiento masivo de voluntarios para ir al frente. Porque ahora lo que vamos a ver a continuación es que aumenta el fervor popular todavía, porque la que ha sido violada, si utilizo las palabras que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, la que ha sido violada ha sido la madre patria, ¿no? Y esto es un revulsivo social que ya no es que necesitara mucho los ciudadanos rusos para estar motivados, pero esto evidentemente es una carga de motivación mayor. ¿Qué ocurrirá después? Primero, que las tropas que han roto la línea y han entrado en territorio ruso tienen un panorama, yo diría que aterrador. Porque la masa de reserva, la masa operativa que tienen en retaguardia está terriblemente mermada. Se hablaba de 15 brigadas que iban a echar a la bolsa, para ampliar la bolsa, ¿no? Pero 15 brigadas son casi 40 o 50.000 efectivos. Pero el ejército ucraniano dudo mucho que tenga esa capacidad operativa y además tiene otro gran problema. Toda la logística de entrar evidentemente por carretera y el dominio de la aviación es absolutamente masivo, de la aviación rusa. Entonces son blancos relativamente fáciles, ¿no? Cantidad de bajas que han tenido ya es realmente muy importante por lo que sabemos. Pero se están empeñando tanto un bando como otro de una forma muy fuerte, porque la pérdida de este territorio por parte de Ucrania significa el colapso del ejército ucraniano. Fijemos de pensar que se está echando al frente las reservas operativas, lo que tenían guardado, lo que no habían todavía utilizado para taponar los cientos de agujeros que tienen en el frente. Estaban reservadas para una gran ofensiva y esta es la que tenemos, ¿no? Pero sin poder aéreo, con restricciones en la munición, con problemas logísticos para llevar a las tropas y los vehículos y las reservas, etcétera, la situación se volverá en un par de días, calculo, muy crítica para los ucranianos. Y Rusia tendrá un argumento muy poderoso para decir, incluso legalmente a nivel internacional, me han invadido, por lo tanto, voy a responder con mayor dureza todavía que la que pensaba hacer. Y esto me permite, si es necesario, plantarme en las afueras de Kiev. Ya no se van a quedar, como se hablaba,
quedarse en la orilla del Dnieper, sino que irán posiblemente, casi con toda seguridad, mucho más adentro. Porque ahora, incluso legal, a nivel internacional, la legalidad los ampara, ¿no? Me han invadido, por lo tanto, tengo derecho a la defensa. Y una última reflexión. Esto está siendo observado con mucho detenimiento por amigos de Rusia como China, que al comienzo del conflicto mantenían una postura, busquemos un acuerdo, no vayamos más lejos, y ahora claramente ve como una invasión del territorio necesariamente implica una respuesta militar mucho más importante. No estoy hablando de armas nucleares, ni mucho menos. Ni mucho menos. Básicamente porque la población de Kiev, una gran parte es población rusa. Es el gran problema que tiene ahora el ejército ruso. Podría, por capacidad de fuego, todos los pueblos y aldeas que han conquistado los ucranianos, arrasarlas hasta los cimientos, pero no es el territorio ruso. Por tanto, tienes que medir muy bien tu respuesta para no provocar más daños innecesarios a tu propia población. Esto es una dificultad añadida, ¿no? Y después, en el tema de Kiev y en el tema del resto de Ucrania, hemos de pensar que una parte de la población es rusa, de ascendencia rusa. Por eso, la política militar en estos 2 años pico de guerra ya es de laminar y destruir al ejército, pero, por ejemplo, Kiev es una ciudad que nadie diría que está en guerra, porque está todo abierto, restaurantes. Lo único que se nota es que a los hombres que pillan en la calle los llevan al frente. Pero aparte de eso, que ya de por sí, es una ciudad que no está sufriendo. Ni Kharkov está sufriendo la guerra, ¿no? Y esto también es importante a la hora de planificar las futuras operaciones. Entonces, vamos a decir que lo que alguna vez dijo Dmitry Medvedev, de hecho fue hace 2 días, no era tan descabellado. Algunos tomaron sus palabras como una reacción bastante iracunda. Recordemos, Dmitry Medvedev, que es el expresidente ruso, nada menos, y vicepresidente del Consejo de Seguridad, había hablado sobre un cambio dramático en esta guerra. Hablaba sobre esta posibilidad de que finalmente Rusia avance hacia otros territorios. Habló de Kiev, tal y como lo planteas, Eduardo, y muchos tomaron sus palabras con poca seriedad. Y de hecho, meses atrás, el propio Emmanuel Macron, recuerdo yo, había lanzado una advertencia, le decía a Putin, si es que ustedes deciden, tienen la absurda idea, estoy tratando de cambiar un poco las palabras, de llegar hasta Kiev, nosotros entraremos en la guerra. Y eso lo dijo Francia, enviaremos tropas. Y obviamente, si envías tropas al conflicto es porque estás entrando a la guerra. Entonces, esta posición, Eduardo, y es que claramente hay que entender que la guerra, sus proyecciones han cambiado dramáticamente. Si es que esto finalmente ocurre, si es que Rusia, el ejército ruso, avanza más allá de lo que se había previsto, ¿cumplirá con tales amenazas Emmanuel Macron, que dijo, váyanse a Kiev y nosotros enviamos soldados? ¿O veremos un escenario como ese a la OTAN apareciendo para salvar, entre comillas, a Ucrania? ¿O crees que esto quedará como simple retórica? Esto es el cacareo, el último cacareo del gallo francés, que en lugar de ser un gallo parece que es un pollito, no llega más que al rango de pollito. Porque claro, uno puede hablar de grandes ejércitos, uno puede creerse que Napoleón, lo que le pasa al señor Macron, pero es incapaz de limpiar el río Sena, que hemos estado viendo en las Olimpiadas estos días, como los pobres nadadores salían del río de nadar, iban al hospital porque han sido incapaces de limpiar incluso el río Sena, aunque fuera un trocito, para que los nadadores pudieran nadar. Y realmente las imágenes que hemos visto, una cosa absolutamente desagradable, ¿no? Horrible. Es decir, que espantoso. Es espantoso, ¿no? Entonces, ¿esto qué revela? Revela la baja calidad política de un gobierno que se pone se cree que es todavía un imperio y que acaba de perder las colonias de Níger, Burkina Faso y Mali. Es decir, que el Sahel se le ha caído y ha perdido lo que era su imperio. Y que en Nueva Caledonia
que se sublevaron la población porque manipuló unas elecciones, ha tenido que dar un paso atrás, envió al ejército, el ejército no pudo controlar la situación y han tenido que llegar a un acuerdo político y ha tenido que retirar el ejército. Este es el ejército que quiere enviar contra el ejército ruso, que lleva 2 años y medio peleando, que está fogueado, que está muy experimentado y que tiene armas muchísimo mejores que Francia. La OTAN ya está en guerra. Así que todas estas declaraciones son hueras, vacías. La OTAN está en guerra porque, por ejemplo, los sistemas antiaéreos, los Patriots, estos están manejados por soldados norteamericanos y no mercenarios. Los mercenarios no saben manejar estos instrumentos tecnológicos tan complejos. Eso va en los misiles, va en los sistemas de radar, va el sistema de control y van los soldados norteamericanos, se cambian el símbolo, el uniforme y ya son soldados ucranianos. Francia ya ha tenido centenares de muertos de su ejército, no ha querido, hasta ahora no han querido todavía, no ha salido a la luz, se especula que ya ha tenido más de 300 muertos en acciones de comando. Ayer se anunciaba, también por el Ministerio de Defensa ruso, que un grupo de la élite, de la pata negra, de los mejores, de fuerzas especiales de Reino Unido, de 70 en total, tienen unos 150 hombres capacitados como lo mejor de lo mejor para operaciones especiales. Pues bueno, había 47 en un punto de concentración y la mitad murieron con el primer misil y la otra mitad están en el hospital ya inválidos para el resto de su vida. Es decir, que Inglaterra ha perdido un 20% de todas las tropas especiales que tiene para acciones de sabotaje en un lugar u otro del mundo. Así que esta es la realidad. Y estos son soldados de élite, no son mercenarios, son soldados de élite preparados para la intervención. Así que la OTAN ya está interviniendo. Podemos llegar mucho más lejos, evidente. Pero digamos que nadie va a dar el paso definitivo para llegar a un Armagedón nuclear porque todos pierden en este caso. Incluso ya lo adelanto, hay un país que está haciendo oposiciones y parece que va a ganar la primera plaza para continuar la guerra en Ucrania, que es Polonia. Ahora se hablaba, y además hay una declaración del primer ministro bielorruso, de Lukashenko, que es la que habla de que Polonia está preparando brigadas de mercenarios sacados de las cárceles para entrar en territorio bielorruso y provocar problemas políticos y problemas de golpes de mano en el territorio bielorruso, ¿no? Esto lo está haciendo Polonia. Se sabe el nombre, quién lo ocupa, quién es el jefe, quién manda, quién no manda. Es decir, que hay una gran información. Los servicios de inteligencia tienen una gran información sobre eso. Es decir, que parece que los dirigentes polacos, los políticos polacos ignoran la realidad de la historia e ignoran lo que realmente está pasando. Viven en un mundo paralelo. A ver, no es raro. El año 39, cuando se estaba a punto, estalló la Guerra Mundial, poco antes, la prensa polaca lanzaba titulares tras titulares, incitando al ejército polaco a invadir Alemania y tomar Berlín, porque estaban convencidos de que el ejército polaco era capaz de tomar Berlín. Ya vimos las escenas, lo vimos por los documentales, evidentemente, de la caballería polaca cargando con lanzas contra los tanques alemanes. Eso fue el ejército polaco que iba a derrotar al ejército alemán y finalmente iba a tomar Berlín. Pero estaban convencidos, los políticos polacos estaban convencidos de que ellos iban a invadir Berlín. Y ahora parece que están convencidos de que van a llegar a Moscú. Y parece que están haciendo todos los méritos precisamente para que ser los que vengan detrás de Ucrania.
serán entonces los próximos, o será la próxima carne de cañón, porque claramente hablamos no de los propios gobernantes, sino de los ciudadanos, los civiles, quienes terminarán siendo obligados, orillados a esto. Pues es una situación dramática, Eduardo, y por supuesto no podemos dejar de pensar en la posición de Estados Unidos. Zelensky ha dicho algo muy interesante, o sea, interesante para el tema, digo, para tocarlo aquí en esta conversación, porque él habla ya de una posibilidad de que aprueben el uso de los ATACMS en, en este desvarío y este intento de invasión en territorio ruso. De hecho, lo dice Zelensky, queremos la aprobación para que utilicemos los ATACMS y golpeemos en, digamos, en horas que son claves, cruciales, ¿no? Llegar a Kursk con los ATACMS habla ya también de de una intromisión de parte de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, tratando de calmar las aguas, dijo, y esto es una información que está publicada y documentada, dijo que iba a pedir explicaciones a Ucrania sobre esta incursión, sobre lo que pasó en Kursk. Ahora, Zelensky pide abiertamente que aprueben el uso de los ATACMS en Kursk. ¿Qué pasará con Estados Unidos si consideramos, Eduardo, y esto es muy preocupante porque se vienen ya las elecciones y puede pasar de todo? Estamos ante en la previa de lo que es a ver, en el póker le llamarían un all-in, ¿no? Quieren jugárselo del todo por el todo. Entonces, ¿cómo ves tú este momento que también involucra a Estados Unidos más aún en su temporada, en su campaña electoral? A ver, Estados Unidos y Occidente en su conjunto está perfectamente integrado en esta guerra. Es decir, por ejemplo, lo que explicaba hace un momento, de que los ciudadanos rusos de la zona recibieran un mensaje por Internet conminándolos a abandonar sus casas y marchar a la retaguardia, era precisamente porque Estados Unidos, que es el que controla las redes sociales, las ha utilizado en esta guerra. El uso de los misiles de largo y medio alcance, de medio y largo alcance, mejor dicho, no es posible si no tienen una guía satelital. Y evidentemente Ucrania no tiene capacidad, no tiene satélites para poder dirigir y marcar los puntos de ataque de cada uno de los misiles. Por tanto, es Occidente el que ya está detrás de esta fábula y de estos misiles que pueden alcanzar profundamente la retaguardia rusa. Esto es otro elemento importante. Por eso, los rusos ahora, y este es otro tema que también hay que tener en cuenta, han desplegado en Irán una de las mayores redes de radar, pero un radar extremadamente sofisticado, que es capaz de inhibir, además, los propios misiles porque les desorienta y puede hacer que caigan a tierra o cambien o se equivoquen de rumbo. Se ha instalado en Irán porque se está esperando la respuesta iraní al asesinato del dirigente de Hamas en Teherán el otro día. Y se sabe que la respuesta israelí, perdón, será una respuesta basándose en la capacidad aérea, que es mucho mayor que la iraní. Esto es lo que ya sabemos. Precisamente por eso se ha extendido esta red. Son un centenar o más de torres de comunicación de unos 30 metros de alto que van a cubren desde el norte del Mar Negro, ojo al parche, que eso no es enfrente, solo unos kilómetros enfrente, no. Cubre desde el Mar Negro, es decir, prácticamente todo el escenario bélico ahora mismo en Ucrania, hasta el sur de Arabia. La capacidad de esta red de interferencia es inimaginable en este momento. Y Occidente no tiene nada parecido, nada parecido. Es decir, que Rusia ya está viendo esta posibilidad y está preparándose para eso. ¿Qué puede ocurrir si estos misiles finalmente alcanzan centros de población rusa? La respuesta lógica es simétrica. Ya lo ha anunciado el presidente Putin. Las acciones serán simétricas. Una bomba contra otra bomba. Una ciudad destruida contra otra ciudad destruida. Esto es lo que podemos ver en un escenario
más terrorífico. Aquí el tiempo va en contra, va en contra. Yo estoy convencido que el señor Trump, que no es santo de devoción de nadie, y menos de gente que somos demócratas y que aspiramos a que el mundo sea pacífico, que la gente se entienda hablando, el señor Trump sí que parece decidido a no complicar más el tema y a parar la guerra. Pero el problema, es decir, quiero obligar a Zelensky a negociar. Pero los que están al frente ahora mismo, los demócratas, ya sabemos que no tienen esta idea. Y ahora mismo lo que hay es un absoluto desgobierno en Estados Unidos, nadie sabe quién manda y hay una lucha feroz entre grupos de poder a ver quién se impone. Unos más belicosos, otros menos belicosos, unos pensando en el final de los tiempos y el final del mundo, y otros diciendo, hombre, aunque perdimos Vietnam, perdimos la guerra de Corea, perdimos Irak, pero hemos seguido amasando dinero. No vayamos a forzar la cosa y que acabemos todos en una pira. Eso es otra de las filosofías que hay, ¿no? Pero, ¿qué puede suceder? Dependerá de los ataques que haga Occidente. La simetría en la respuesta será la clave. Es así, tal cual. La respuesta de Rusia ante una situación crítica. Eso es algo que ya muchos empiezan a prever. Aparentemente ya le están tomando el pulso a Vladimir Putin. Y eso es algo que se ha entendido, ¿no? Rusia con moderación ha respondido a todos los embates. Pero no olvidemos que hace cuestión de meses, puede ser semanas, ya se hablaba de un cambio en la doctrina nuclear. No hablamos de Ucrania, porque como lo planteas, Eduardo, sería descabellado que esto escale en este espacio, en este territorio. No olvidemos que a muchos, pero a muchos kilómetros se encuentran los verdaderos enemigos, los verdaderos adversarios de Rusia. Entonces, la situación es bastante crítica, llamativa, por supuesto. ¿Qué no daríamos porque esto fuese ciencia ficción, Eduardo? Pero lamentablemente es la realidad y el futuro es incierto. Eduardo, hemos disfrutado esta conversación contigo, como siempre es un placer tenerte en nuestro espacio y me gustaría que nos dejes una reflexión sobre lo que hemos conversado, acontecimientos que por supuesto van a tener impacto en el mundo. ¿Qué mensaje le dejarías a nuestra audiencia, querido Eduardo? Pues básicamente que hay que movilizarse cada uno lo que pueda por la paz, porque aunque los televidentes que están en Latinoamérica, algunos nos oirán desde Perú o desde cualquier otro sitio, esta guerra nos afecta a todos, a unos porque están más cerca, a otros porque estamos en intermedio y a otros porque están más alejados. Pero esta guerra afecta a todos. Hoy, por ejemplo, digamos, empresarios norteamericanos estaban viendo la posibilidad de reforzar y de crear nuevas empresas de armamento en Argentina. Y vemos como el continente latinoamericano está en ebullición porque hay intereses encontrados, porque Estados Unidos necesita el patio trasero, necesita controlarlo. Y para eso, si es necesario dar golpes de Estado, los da. Y si es necesario promover guerras civiles, lo hará. Y esto es importante que la gente lo entienda, que todo lo que ocurre nos afecta, por una forma u otra. Estamos viendo, por ejemplo, cosas muy importantes, como el Sahel. El Sahel, que era la gran colonia, el gran reservorio de energía barata de Francia y de algunos países europeos, el uranio, de Mali y de Burkina Faso, hoy ya no es posible. Francia va a tener que pagar caro cada kilo de uranio que se lleve para sus centrales nucleares. Francia hizo una apuesta tremenda basándose en sus colonias, pensando siempre tendré colonias, siempre podré explotar el uranio baratito, y entonces no es necesario que haga presas, por ejemplo, en los ríos, para obtener energía eléctrica. Francia depende del uranio de Mali, de Níger y de Burkina Faso. Y eso le va a costar muy caro. Así que ahora se va a ver implicada también en este problema. Así que tenemos
un problema global. Es un problema global que nos afecta a todos. Yo lo que diría a la gente, que es lo que intentamos también desde Europa hacer, es movilizarnos contra la guerra. Porque al final no es ya rusos o ucranianos, no son tirios o troyanos, son seres humanos que mueren. Porque al final los ricos, los que pueden, los que tienen, las clases dirigentes, esos no van a la guerra. El hijo de Benjamín Netanyahu vive como un señorito en Estados Unidos al margen de lo que está pasando en su país. No dicen que lo defienden tanto, pues que vayan como todos al frente. No, los hijos de los ricos en Ucrania están en Saint-Tropez, estaban esquiando en los Alpes el invierno pasado, ajenos a lo que les pasa, porque los padres sobornan, pagan para que los ricos no vayan. Incluso hay una norma de movilización en Ucrania que permite, por me parece que son 22.000 euros, si no me falla la memoria, que tú puedes eximirte de ir a la guerra. Es decir, los hijos de los ricos no mueren, van a morir los hijos de los pobres, los que creen las patrañas y tonterías que nos dicen de la televisión o en los medios. Esto es lo que está pasando. Y esto puede pasar a todos, a peruanos, a brasileños, a venezolanos, a colombianos o a ecuatorianos. Es igual. Porque nos tienen controlados a través de la guerra híbrida, que otro día hablaremos con más calma, las implicaciones en el control de la población que esta modalidad tiene para todos, que es muy, muy importante de ver, y cómo hemos de librarnos de todo esto. Yo es lo que digo siempre en algún otro programa. Si quieres estar informado, coge la televisión y tírala por la ventana. Es la única forma de entender qué es lo que está pasando. Es verdad, esto a la larga tiene un impacto y también como mencionas Eduardo y compartimos, la empatía también es importante. Más allá de que esto afecte o no directamente a cada uno de ustedes que nos está escuchando ahora mismo, qué importante es eso, la humanidad, ser empático, entender que muchas de estas personas que están perdiendo la vida en el frente de batalla, no es que fueron con una convicción de defender algo, no hay algo genuino en muchos de estos casos. Probablemente lo haya, sí, pero muchas de estas personas que fueron enviadas al conflicto no querían ir a morir. No hay más después de esto. En la vida, desde luego, hay creencias espirituales, probablemente compartamos o no, pero basándonos en lo que se puede ver, esto es todo lo que hay. Y lo digo también, si es que en algún momento los líderes de estas potencias no ven otra alternativa que hacer uso de armamentos catastróficos. Esperemos no llegar a ese nivel, porque no hay nada más detrás. ¿Sí? Eduardo, te agradezco mucho por tus palabras y por supuesto el conocimiento que nos das en esta entrevista, en esta conversación, que el público, por supuesto, sabrá valorar. Te mando un abrazo desde mi punto. Y a nuestro público, no olviden suscribirse a Prensa Alternativa, que es totalmente gratis. Comenten, compartan. ¿Sí? Mi nombre es Enzo Enchante. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto.